Justicia. Sí. Verdad. Familia. Lucha. Sueño. Amor. Cárcel. Impotencia. Dolor. Fuerza. Fortaleza. Pesadilla. Libertad. Injusticia. Integridad. Fundación. Juicio. Impotencia. Libertad. Verdad. Justicia. Farsa. Familia. Amor. Banja. 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 Pancha. Banja. 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 La vida de la psicóloga dominicana Banja Abreu cambió drásticamente la mañana del 20 de octubre del 2010. Salió como cada día a su trabajo como directora de programación del Centro de Cuidado de Salud Mental American Therapeutic Corporation en su sede en Boca Ratón, Florida, cuando recibió una llamada. El FBI estaba entrando a las oficinas de los diferentes centros de la ATC. Para ese momento, los jefes de Banja y dueños de la ATC ya estaban en la cárcel. Sus jefes eran unos delincuentes y ella nunca lo había sospechado. El gobierno dice que se bilió a Medicare o que se sometieron requerimientos de pago a Medicare por 205 millones de dólares y Medicare llegó a pagar 84 millones de dólares en los 7-8 años que la empresa estuvo abierta. El 15 de febrero del 2011, los federales allanaron la casa de Banja a punta de pistola. Levantaron a sus hijos y a su marido de madrugada. Bueno, yo estaba en la República Dominicana por un cumpleaños familiar que estábamos celebrando y el FBI vino cerca de las 6 de la mañana y estaba mi esposo y mis 2 hijos en la casa. De acuerdo con la descripción de mi esposo, pues fue algo muy aparatoso con rifles y pistolas y bueno, lo que vemos en la tele. Y mi esposo le dijo que yo no estaba aquí, pero ellos insistieron buscando. Al final se dieron cuenta de que yo no estaba y entonces mi esposo les explicó que yo estaba en Santo Domingo, en una región en la que era difícil localizarme. Cuando Banja logra averiguar qué pasaba, descubre que la buscan por el cargo de conspiración, por presuntamente cometer fraude contra el Medicare. Yo no sé por qué se me acusa de haber cometido Medicare fraud, puesto que yo ni le pagué a nadie, ni sabía de los pagos. De hecho, eso es algo que la misma dueña que testificó en mi juicio negó. Ella misma dijo que ella nunca habló conmigo de cometer Medicare fraud. Ella misma testificó eso, pero en mi impresión es una acusación por asociación. Siendo que yo trabajaba allí, ellos asumen que yo debía haber sabido. Una de sus jefas, Marianela Varela, quien fue sentenciada a 35 años de prisión, la implicó. Ahí es que su mundo da un giro de 360 grados. Porque una persona cuya participación está comprobada, se le abre la posibilidad de disminuir la pena y esa persona lo que hace es involucrar a personas, en el caso concreto de la doctora Banja Abreu, una persona inocente porque primero debemos presumirla inocente y segundo, para retener su culpabilidad debe imputársele un hecho concreto, que es lo que no ha ocurrido. Segura de su inocencia, Banja regresa a Miami en contra de la voluntad de su familia para enfrentar el cargo. Y mi hermana llamó al FBI para que supieran en qué vuelo yo venía y a qué hora y por qué aeropuerto. Y entonces allí me esperaban. Que tengo que decir, de hecho, que fueron amables. La persona que fue a recibirme al aeropuerto y de ahí pues entonces me esposaron. Confía en la justicia. Ese fue su error. Ahí empezó su calvario. Tú sabes, trato de que la vida siga, pero la vida no sigue realmente porque yo estoy ahora mismo en house arrest. En su cabeza solo bullía una idea: conspiración para cometer fraude contra el Medicare.
Conspiracy is defined as an agreement between two or more people to commit an act. An illegal conspiracy is to commit an act which is illegal. La conspiración es un tema dentro del derecho penal donde una persona puede asociarse con otro a los fines de cometer una serie de actos delictivos. Aquí le llamamos a eso en la República Dominicana la asociación de malhechores. Pero es una ley demasiado amplia que, digamos, por ejemplo, tú puedes ser, digamos, si alguien llega a esta oficina ahora y tal vez yo estoy haciendo un negocio que no esté fuera de la ley y tú te encuentras dentro de tu oficina, tú en principio tú puedes ser cargada con conspiración. When you read what's there, it's easy to see that something like this can happen, that something is happening in the upper management and the owners of the company that you don't even know who these owners are and what they're doing and what right hand is feeding what left hand. She was there at the facility, I'm sure, doing her absolute best with the clients, helping them, doing everything that she could, and not having any idea of what was going on in the background. Es una ley que desde su aprobación ha demostrado tener muchas lagunas, ser muy injusta y llevar gente inocente a la cárcel. Conspiracy law is often called the law of tyrants because it's so easy to be involved in a particular conspiracy that it leads to abuse. So for example, if there was a person who was committing a crime and he forgot a list of names and he called his wife up and said, "Honey, can you tell me what are the names on those lists because those are the names that I have to meet this afternoon," she could very well be part of that particular conspiracy. And so that is an abuse. And in the case of Banja, it seems to me that that was an abuse also, because she could just as easily not have been indicted as have been indicted. Now, I'm not attributing bad faith to the prosecutor. I'm simply saying she abused her discretion when she did that. Por el hecho de solamente tú mirar hacia la izquierda o tal vez no hacerle caso a lo que estaba pasando, ellos te pueden juzgar por conspiración. Hay muchos fallos en esa ley, muchas personas inocentes son halladas culpables dentro de esa ley porque es una ley increíblemente amplia y es usada muchas veces de una manera meladaganariamente, como decimos los dominicanos, por los fiscales americanos. Conspiracy conviction is ridiculous. You know, they put people in jail for 30 years for supposedly having intention to commit a crime. It's crazy. No one else in the world does that. Only in the United States. No other country in the world has the conspiracy, conviction. So it's basically they just use it to put whoever they want in jail. En el caso de Banja hubo un exceso y que ella quedó atrapada en una circunstancia de una investigación y se le acusó, se le persiguió y se le condenó por algo que ella, en primer lugar, no hizo, en segundo lugar, no estaba en poder de hacer, que no era parte de la estructura de administración y de dirección y societaria de esa entidad, y tampoco como simple profesional sirviendo a los pacientes, tampoco estaba en la condición de saber que eso estaba ocurriendo, pues no era parte de la administración. Distinto hubiera sido si ella formara parte de la administración, autorizara, formara parte de su estructura directiva, donde hubiera sido prácticamente imposible que no se diera cuenta. Pero ese no es el caso. Le implicaron impunemente los verdaderos culpables. Los acusados y jefes de Banja, Marianela Valera, Larry Durán y Judith Lebrón, participaron en un ardid para presentar reclamaciones falsas por servicios de salud mental en los centros de ATC que eran médicamente innecesarios. Bilear o mandar el requerimiento de pago a Medicare con pacientes que no cumplían los criterios para participar en el programa de hospitalización parcial y pagar dinero a las personas que referían los pacientes. Al cobrar al Medicare se quedaban con ese dinero y lo lavaban a través de mini compañías. El Medicare es un programa federal de seguros que cubre parte de los gastos médicos de ciudadanos norteamericanos envejecientes y deshabilitados. Es un blanco para el fraude, ya que se basa en el sistema de honor de la facturación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo tuvo claro desde que subió al poder. Había que combatir este hoyo negro como fuera.
Por eso pidió mano dura y creó el equipo para la prevención del fraude en la atención médica HIT, no importando quién caiga en el camino. La justicia norteamericana, yo decía en principio que tiene un carácter eminentemente punitivo y que busca el aplastamiento de aquellas personas que ellos puedan entender hayan vulnerado lo que es el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Y la realidad es que ciudadanos inocentes como Banja son injustamente condenados. Es una pena que el sistema judicial americano tenga que seguir esos casos y esos ejemplos para ejemplarizar y disuadir de cometer una serie de cosas a costa de llevar a la cárcel personas y profesionales como Banja, troncharle su carrera y acabar con su familia. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, en algunos estados incluso se aplique la pena de muerte, la cadena perpetua, y se den situaciones tan verdaderamente inhumanas como la que nosotros vislumbramos se está dando en el manejo de este caso de Banja. Mi opinión es que se ha cometido una grave injusticia contra una persona que no tenía nada que ver en el asunto, que tuvo la mala suerte de estar trabajando en una empresa donde algunos indeseables cometieron un fraude en contra de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y que una de las perjudicadas es ella misma, una de las principales, porque no solo no ha participado en los hechos, sino que además está condenada por algo que no cometió. Por tanto, es muy grave que eso sea así si no se corrige. Y aún corrigiéndose, ya nadie le va a quitar la privación de libertad que está sufriendo. Para Banja hay una sola condena justa y es su absolución. Banja no tuvo que ver nada con esos fraudes, ni directa ni indirectamente, no conocía, no cooperó, no hizo nada. Es una total y soberbia injusticia lo que se ha cometido con Banja. Banja quedó atrapada por una justicia injusta. Banja fue juzgada por el sistema judicial federal por un gran jurado de unas 12 personas. Junto a ella juzgaban a otras 6 personas. Ahí comenzó la confusión. Ella era la única con un solo cargo: conspiración para cometer fraude contra el Medicare. Los demás, entre 2 a 6 cargos cada uno. El juicio comenzó el 8 de febrero de 2011. Según las acusaciones del gobierno, maquiavélicamente manejadas por la fiscal Jennifer Saulino, Banja participó de 2 formas: realizando su labor en ATC con el conocimiento para legitimar pacientes no elegibles y no impedirlo. Bueno, pues entonces, como todos sabemos, yo fui acusada de conspiracy, que es de conspirar contra el gobierno de los Estados Unidos y cometer fraude al Medicare. ¿Por qué no le dejaron demostrar que eso era mentira? La primera decisión que se estableció antes del juicio fue que Banja podía presentar todo el material que demostrara que ella no estaba involucrada. Yo he visto que se han puesto muchas limitaciones en este caso. Muchas limitaciones en cuanto a qué leyes se van a aplicar para mi defensa, en cuanto a qué leyes se van a aplicar para la cantidad de pruebas que se pueden presentar. Si uno ve el expediente de Banja, le llama la atención, por ejemplo, las pruebas que no se han tenido en cuenta, que eran pruebas exculpatorias, producidas por la propia defensa, y no se quiso que formaran parte del acervo probatorio. Y eso quebranta uno de los principios fundamentales, que es la igualdad en el proceso penal, porque la acusación tiene la obligación de aportar las pruebas que acusen, pero también aquellas que puedan contribuir a destruir la evidencia que esté hecha por parte de la acusación. Y ahí
la juez tiene la obligación, sobre todo cuando después se manifiesta una duda racional que lleva hasta cuestionar al fiscal o a la fiscal de que no han aportado prácticamente ningún elemento. Uno, haber permitido que esos elementos se produjeran. Dos, si no es así, a dar la salida a una situación que al día de hoy sigue siendo inverosímil. Por ejemplo, haber permitido un segundo juicio para que en profundidad se hubieran valorado todas esas pruebas, que esas puestas unas en relación con otras, evidentemente conducían a una absolución con todos los pronunciamientos favorables para Banja Abreu. Banja llevó el programa de sus funciones que demostraba que en un 70% se dedicaba a otros asuntos no relacionados con el Medicare. La jueza decidió que como no estaba relacionado con el Medicare, no tenía lugar en el juicio. También decidió que las pruebas de buena conducta no eran válidas. And the prosecutor said she should have known that these patients did not belong here because she had that education. Even though there was evidence that these patients were coached on how to get into the hospital, into this facility. Gran parte de los argumentos de la fiscal Jennifer Saulino era que Banja sabía que los psiquiatras no estaban atendiendo a los pacientes, algo que no era cierto. I think a lot of people in the mental health industry are worried about. You know, it's not, including us. You know, I even, we were discussing it, and I'm not even sure that right now I'd want to work in a mental health clinic per se, where I don't have control over what's going on, because you do get implicated. Being a director, regardless of whether you knew or you didn't know, you get implicated. En total fueron 5 mails. De todos ellos, la fiscal mostraba la parte que le convenía. El primer mail estaba dirigido a 2 coordinadores de operación con copia a Margarita Acevedo, representante del Departamento de Promoción de la Salud del Comportamiento en la compañía. El segundo mail era para su jefa, Marianela Valera. Y el email simplemente dice que hay algunos pacientes, que son los que están indicados aquí, que deben ser preparados para ser dados de alta. ¿Por qué es importante anunciar el alta de los pacientes? Porque el paciente tiene que ser preparado para dejar el programa. ¿Cómo el gobierno lo interpretó? El gobierno lo interpretó que yo, sin ser doctor en psiquiatría, estaba indicando la dada de alta de los pacientes. En ningún momento el email dice nada de eso, pero es como el gobierno lo interpreta. En uno de los mails se mencionaba la palabra cautions, entre comillas, que es tener precaución. ¿Cómo lo interpretaron? Como que yo estaba hablando de algo falso. Tener precaución para ellos era, cuidado si tú dejas saber esto, porque todo lo que hacemos aquí es fraude. Es la interpretación del gobierno de los Estados Unidos, que eso quiere decir, cuidadito con lo que dices. En otro mail dirigido a Marianela Valera, Banja le informa sobre el doctor Alan Gomer, que estaba bajo observación y que fue el único que se declaró culpable. Simple y llanamente estaba comunicando todas las cosas que falsamente había hecho el doctor Gomer. En otro de los mails, Banja informa a Marianela Valera sobre su inspección del centro de Boca Ratón, cumpliendo con su trabajo. Es un email bastante extenso en el cual, después de yo haber hecho una inspección del centro de Boca Ratón, estoy reportándole a Marianela Valera cómo el centro luce. ¿Cuál fue la conclusión del gobierno? De acuerdo con la interpretación del gobierno de los Estados Unidos y de Marianela Valera, eso significaba que yo estaba pidiendo ayuda para alterar los files. El último está considerado como la prueba Smoking Gun, que según el gobierno avala los 10 años de cárcel. En él habla sobre supuestas acciones que Banja le dijo sobre los pacientes con Alzheimer, algo que es totalmente falso. Y ella dice que yo dije que los pacientes que tenían Alzheimer demencia tenían que ser admitidos en el centro, aunque no cumplieran criterio. No solamente eso, que los admitiera por 6 semanas. Después, en otro párrafo del mismo email,
dice que los pacientes que están afectados por demencia no pueden nunca ser admitidos por más de 4 semanas. ¿Eso cómo se entiende? En un párrafo, 6 semanas. En otro párrafo, nunca más de 4 semanas. Pero claro, el gobierno esa parte no la leyó. El gobierno solo leyó la primera frase. La segunda frase no fue nunca leída. Ni mucho menos el jurado nunca se enteró de la segunda parte. El email, y son mis invitados de leerlo, se contradice continuamente y termina con una larga palabra que dice "Have a great day". El estado mental que yo me cuestiono es actually el de la terapista que escribió el email. No porque me haya involucrado, ni mucho menos. Es simplemente que si yo llego a ver este email antes, email que nunca vi antes del juicio. De hecho, ya expliqué que no lo escribí yo. Y valga la redundancia de la explicación, ese diciembre yo viajé a Nueva York. Es muy probable, yo nunca vi este email porque yo estaría afuera cuando ese email fue mandado. Porque si yo llego a recibir este email, seguro que lo cuestiono, seguro que lo aclaro. Otra de las pruebas presentadas fue una minuta de Banja sobre un entrenamiento que realizó tras una inspección en el centro de Fort Lauderdale. Sean bienvenidos a leerlo. Claro, el gobierno otra vez utilizó líneas específicas, líneas que pueden tener una doble interpretación, y mostró aproximadamente 4 partes de todo este escrito. En algunas ocasiones 2 líneas, en algunas 3, en algunas 1 o media línea. Cuando en el Discovery se encontró este documento, yo le dije a mi abogado, ¡qué bueno! Este documento es perfecto, porque así podemos demostrar qué tanto trabajo teníamos para que las cosas salieran bien. Yo escribo un documento de esta magnitud diciendo las irregularidades que yo estaba encontrando en la compañía, en los files, en el procedimiento. Lo escribo, entreno al personal y lo hago constar sabiendo que es fraude. ¿Cómo es posible que yo, en mi mente de hacer mi trabajo bien hecho, encontraba que este documento era estupendo para demostrar justamente mi inocencia y fue utilizado justamente para demostrar mi culpabilidad? Además se presentaron unas gráficas con cifras para impresionar al jurado sobre lo que Banja cobraba. No era más que lo correspondiente a su trabajo. Presentaron este documento en highlight, bien grande, en una pantalla gigante con muchísima tecnología, lo que impresiona a cualquier persona, y dice que los pagos que recibió la doctora Abreu de septiembre del 2005 a agosto del 2010, estamos hablando de 5 años de trabajo, $332,353, un promedio de $65,000 al año. Doctor en psicología con 25 años de experiencia. Eso, claro, impresiona a un jurado que puede tener un salario de $25,000 al año. Tú le dices que una persona está ganando $65,000, esa persona está cometiendo fraude. Eso es el elemento que determina la carencia de evidencias, de pruebas, de indicios que había contra ella. Y se utiliza esto como como un efecto, como una acción efectista para el jurado, porque esa cifra, sí, 65.000, parece que es una gran cifra. Si luego la distribuimos en 12 meses, la distribuimos con las pagas o los bonus que tenga que haber, le descontamos los impuestos y demás, pues a lo mejor nos encontramos con que es un salario que un tanto por ciento elevadísimo de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos cobran. Es verdad que otros cobran menos, pero bueno. Cada vez que tú te involucras en un crimen o en algo que hay tanto dinero, supuestamente hay dinero para ti. Entonces, aparentemente, el dinero nunca apareció. Ellos nunca encontraron, nunca la ligaron a ella con nada de dinero, pues sí la ligaron con la conspiración.
Otra de las pruebas presentadas fue una nota que apareció en la basura, la cual describía todo un procedimiento de atención a un paciente. Se objetó y al final fue aceptada como prueba cuando no hay ninguna firma mía. La nota no está ni siquiera identificada para un paciente en específico. La nota no apareció en ningún chart de ningún paciente. Apareció en una papelera, en la basura, en una bolsa de basura. Ninguna nota que yo haya escrito primero está bold, en negro, nunca jamás. Segundo, el lenguaje usado, paciente es una mujer negra. No tengo ninguna necesidad de describir un paciente, si hay muchas formas clínicas de describir un paciente. Con abreviación que dice, en sus años 20. Clínicamente, eso está mal escrito y habla de muy pobres habilidades de escritura. La palabra de orientación a tiempo está dicha en inglés, orientated. Una persona que está en kindergarten sabe que orientated no es el pasado de orient. Es que es vergonzoso. Intuirle a un jurado que no tiene la capacidad de entender que es imposible utilizar esta nota para todos los pacientes por igual es vergonzoso de parte del gobierno. Pero es injusto porque muchas veces los fiscales o los mismos abogados saben cómo manejar el jurado y manejan el jurado a su antojo, porque estamos hablando que son personas que no son abogados ni son personas que tienen una educación legal. Entonces esas personas muchas veces son manejados por un circo que monta la fiscalía, que te pone diferentes temas, te ataca solamente algunos temas, te quita otros, entonces eso influye entre la mente del jurado. ¿Cómo se utilizaron las notas en mi contra? Fácil. La teoría del gobierno es que las notas escritas en los documentos de American Therapeutic Corporation eran todas falsas. Eran escritas sin haber proveído el servicio. Eran escritas basadas en templates. Primero, es una interpretación. No hay ninguna prueba de eso. Y segundo, Marianela Valera, quien testificó en el juicio, después de haber sido encontrada culpable y además sentenciada a 35 años de cárcel, claro, hace su negociación con el gobierno de los Estados Unidos para acusar a personas inocentes a cambio de una reducción de su sentencia. ¿Quién no haría eso? Finalmente, las conclusiones de la fiscal fueron en base a la ley de ignorancia deliberada, no a la ley de conspiración. En todo momento, Jennifer Saulino repitió que Banja, por su inteligencia, debía conocer el fraude, pero no lo demostró con ninguna prueba. En el caso de Banja, yo no he visto esas pruebas. Antes, al contrario, lo que he visto son meros elementos circunstanciales que ni siquiera concatenados unos con otros pueden llegar a la categoría de prueba directa y mucho menos de prueba indiciaria. In a 7-week trial, there was not one witness that could point to one file and say that Banja changed anything. Nadie la ha acusado a ella de haber participado, es decir, ninguno de los que se declararon culpables la involucró a ella. Simplemente decían que ella, por su capacidad, por sus habilidades, por su inteligencia, estaba supuesta a saber o enterarse de que algo así estaban dando en esa clínica. Si se llegase a realizar un nuevo juicio, no hay otra forma que no sea declarar su inocencia y sobre todo la falta de prueba de los hechos que hasta el día de hoy le ha imputado la justicia norteamericana. The judges could simply agree with the government and say, yes, she had to know and therefore she participated in it. By the way, as a matter of law, just knowing something is happening is not enough to convict anybody. You'd have to participate. And I think what the judges would say, well, we agree with the way the government has seen it. And since judges are often pro-government, and I don't mean unfairly so, I just mean that that's the way they are. It's the difference between McCain and Obama. No one's saying that McCain is not honest, it's just he feels a certain way, and Obama feels a different way. And it's in this case, it's fairly hard because I think all of us lawyers,
seem to agree that this is one of those sad cases where it's not just pathetic, it's not just somebody being in the wrong place at the wrong time. There really isn't enough evidence here to convict her. And we were ready to introduce a lot of those into evidence. And the government basically said, it doesn't matter because they all look perfect. They all look perfect because they've been made to look perfect. And that was part of the fraud. En arresto domiciliario siguió la lucha, esperando la sentencia. Cambiaron de abogados a la firma Marcus & Marcus, que pidió a la familia que ayudara a demostrar quién es Banja. Yo fui encontrada culpable de conspirar contra el gobierno de los Estados Unidos. Mi vida, mi familia, mi profesión, todo el esfuerzo en vano. Banja Abreu es una persona fuerte, íntegra y única. El juicio de Banja acabó el 1 de junio del 2012. Fue encontrada culpable del cargo de conspiración para cometer fraude al Medicare. Banja estaba tan segura de su inocencia que no canceló un curso con 27 alumnos que tenía esa misma tarde. Al final la jueza pues me otorgó ir a dar la clase con el compromiso de que yo me reportara el lunes a ponerme el monitor eléctrico. La jueza tuvo un poco de dudas sobre eso, pero yo le garanticé que ya me había yo entregado una vez, porque no tengo nada que ocultar, ¿cómo no me iba a presentar el lunes a ponerme el monitor? En mi conciencia eso no tiene sentido. Si yo te digo que voy a presentarme a ponerme el monitor, es porque voy a presentarme a ponerme el monitor. O sea, yo siempre he sido una persona responsable y no pienso cambiar. Si la justicia no está de mi lado ahora, en un momento determinado volverá a estar. Pero mi conciencia la tengo 100% tranquila. La integridad de Banja llega hasta el punto de que, a pesar que no la contactaron para ponerle el grillete electrónico, ella misma llama 3 veces. Al final le dijeron que la jueza Patricia Seitz se había olvidado de poner la orden del grillete en el sistema. Finalmente, pasadas las 6 de la tarde, se lo pusieron. Estaba presa en su propia casa. She was an extremely diligent and amazing professor. One of the most important things that she taught to us was actually the ethics in our profession and how important it was to really stand behind that. Todos los que conocemos a Banja no nos creemos que esté viviendo este infierno. Su honestidad, su respeto a la moralidad, su extrema integridad y sobre todo su amor a Dios impide que Banja permitiera que algo así pasara frente a sus ojos. Banja no participó y si lo hubiera descubierto, segura estoy que lo hubiera denunciado a las autoridades. Because it was just completely inconsistent with the person we knew. I mean, everything we know about her, everything that she was all about was just, it had nothing to do with what we read, you know, and what they indicted her. La integridad de Banja quedó demostrada innumerables veces a lo largo del proceso. Ella incluso pudo quedarse en Santo Domingo, pero decidió volver convencida de su inocencia, convencida de que la justicia haría su papel. El gobierno trata de muchas veces de hacer personas inocentes y hace que muchas veces personas inocentes se declaren culpables sabiendo que hay una reducción de la pena. Es algo increíblemente, pero es la realidad del sistema judicial norteamericano. Por 3 veces, la fiscal Jennifer Saulino le pidió a Banja que se declarara culpable y así reducirle la condena al implicar a otros compañeros. Banja nunca hubiera hecho eso. Eso muchas veces para las personas que son culpables es muy conveniente porque pueden conseguir condenas menores de los cuales ellos estaban eventualmente expuestos. En el caso de Banja, pues lógicamente eso no era una alternativa, porque su deseo de participar en la justicia americana era para establecer su inocencia. Entonces,
la declaratoria de culpabilidad para Vanya nunca era una opción. Y para que entiendan, simplemente vamos a conocer a Vanya. De Vanya yo tengo tantas cosas que decir, porque Vanya fue mi compañera desde antes de nacer. Yo a Vanya desde el vientre le contaba mis cosas, hablaba con ella. Y así también después que fue creciendo fue lo mismo, fue mi compañerita todo el tiempo. Desde pequeña era la tranquila de la casa, que solo se dedicaba a estudiar, ayudar a todo el mundo, ayudar a mi mamá. Siempre estaba con nosotros donde se necesitara. Fue siempre una niña sencilla y humilde. Vanya es la persona más altruista que yo conozco, más íntegra, desde el principio hasta el final, más recta, más amable, más afable. Es la noble de la familia. Yo como una de sus primas menores, la vi como un estandarte, como un ejemplo de vida, como un ejemplo de hija, como un ejemplo de... como que era la persona a seguir y el ejemplo para nosotros. Mi hermana realmente está catalogada en la República Dominicana como una de las psicólogas más instruidas que se han producido en República Dominicana. Yo recuerdo que ganó el mayor galardón de la UNFU, la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde ella se formó en el 85, e inmediatamente le otorgaron la medalla de oro en esa ocasión, graduándose con magna cum laude, y la medalla de oro de todas las facultades, no solamente de psicología clínica, sino de todas las facultades de la UNFU, ganándose una beca inmediata para la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo todos sus PhDs y sus maestrías después. Allá tuvo su primera hija, Rosa Beatriz, y luego el destino la llevó a los Estados Unidos, donde para realmente comenzar de nuevo tuvo que revalidar todas sus materias, todos sus PhDs, todas sus maestrías, inclusive el diploma de psicología clínica. Conocí a Vanya hace más de 20 años, la conocí profesionalmente, puesto que estuvimos compartiendo consultorio, ella como psicóloga y yo como médico. Éticamente es impecable, cariñosa, sabe escuchar, una persona pues muy querida. Muy valorada, muy profesional, porque una psiquiatra, directora de psicodrama como yo, solo coge para trabajar en coterapia a personas que valen mucho, y estábamos encantados de que ella continuara en España, porque como persona era maravillosa, una persona luchadora desde lo más bajo, lo más simple, cómo era capaz de luchar a través de su profesión, a través de su andadura aquí. Muy íntegra, con unas pautas de persona buena, generosa, igual que los pacientes. Era cariñosa con ellos, era pacientes y salían encantados. Ha cosechado unos éxitos estupendos. Para mí, Vanya Abreu no solamente fue una persona y es una persona que me parece sumamente íntegra, una persona en la cual se podía confiar porque no había engaño en su corazón. Además de eso, una persona sumamente cariñosa, amistosa, sino que además le tengo un grandísimo aprecio porque supo entregarse con mucha generosidad y mucho sentido de servicio dentro de la comunidad de la parroquia de San Juan Bosco cuando yo era párroco en esa comunidad. Vanya fue una de mis estudiantes cuando yo trabajaba en Carlos Albizu University. En aquella época Vanya fue una de mis estudiantes. Ella cogió desarrollo humano y actualmente ella enseña esa misma clase en mi departamento, esa clase que yo le enseñé, que ella fue mi alumna, ella enseña esa clase con nosotros ahora. Así que estoy muy orgullosa de que la tengo a ella aquí y de que también fue mi estudiante. De toda la facultad que yo tengo en mi departamento, Vanya es una de las más responsables. Te puedo decir que si yo tuviera una posición full time para el área de psicología, yo muy bien la cogería a ella también. Considero que Vanya Abreu es una excelente profesional,
muy exigente consigo misma, muy generosa y responsable con sus pacientes, con unos valores humanos de honestidad, de entrega, y que eso se ha manifestado con toda aquella persona que la conocemos. Vanya es una persona que son difíciles de encontrar ahora mismo en este mundo en que estamos viviendo. Quizás ella podría ser una de las pocas que todavía quedan. Donde quiera que Vanya pisa, deja una estela de cariño y afecto. De verdad, es una persona inigualable, inigualable. Han conocido a Vanya, la niña, la mujer, la profesional. Vanya es fuerte, es íntegra, es única, es incapaz de cometer ningún delito. La fortaleza de Vanya conoce la injusticia de una jueza. Por muchos meses, Vanya estuvo bajo arresto en su casa. Se mantuvo firme, eso sí, y con mucha fe, preparándose para el día de la sentencia junto a sus abogados de Marcus & Marcus y su familia. Bueno, yo todavía estoy confiada en que hay justicia porque yo sé que esto es un caso de injusticia. Y bueno, yo y mi familia vamos a seguir luchando hasta que llegue a la luz lo que es la verdad, ¿verdad? Previo a la sentencia, se presentó ante la jueza Patricia Sykes la moción 29-33 para pedir un nuevo juicio o la anulación de la condena, recogiendo todas las irregularidades del juicio. La jueza lo denegó. Llegó el día de la sentencia, 11 de octubre del año 2012. La familia Abreu por completo asistió. Su hermano, el reconocido cirujano plástico, el doctor Jesús Abreu, realizó un trabajo titánico para demostrar a la jueza Patricia Sykes quién era Vanya. Se recogieron más de 500 cartas, se realizó un video con testimonios de profesionales reconocidos de República Dominicana, de España, del propio Estados Unidos. Todos, absolutamente todos, avalaron el trabajo y la personalidad de Vanya. No sirvió de nada. Vanya fue sentenciada por conspiración para cometer el fraude al Medicare a 108 meses de prisión y al pago de 74 millones de dólares. El sistema de justicia estadounidense volvió a fallar. You know, Vanya doesn't deserve a day in jail. She's a good, pure person. And this makes me lose faith in what I do and question what I do. La juez dijo que no tenía tiempo porque la verdad es que esta fue una sentencia inusual. Esto es muy raro que se ve presentar videos de la persona y tanta gente que vino a ver a Vanya. Yo nunca había visto eso en mi carrera. Está su marido haciendo un esfuerzo impresionante, su hermano, todos. Y todos aquellos que más o menos nos acercamos a ella, al final no creo que haya uno que discrepe de este criterio de no entender qué ha sucedido y cómo el sistema es capaz de mantener esta situación. Yo estoy convencido de que cuando pase el tiempo, y espero que sea pronto, los tribunales norteamericanos van a reconocer que se cometió una injusticia con esta mujer. In the federal courts, judges cannot even participate in the plea bargaining process. So, for example, if a judge wanted to say to the prosecutor, come on, give the defendant a break, give him a misdemeanor, not a felony, there's actually a rule that says that a federal judge cannot do that. So, I would say that the judge would not even be part of the process. Why the prosecutor does it is because the prosecutor believed that given all the evidence that Vanya was guilty. Now,
it would be just as easily for a different prosecutor with a different upbringing, with a different sense of justice, to say, I'm not going to ruin this woman's life, because if she is guilty, there's a lot of doubt there, and so she wouldn't do it. La jueza Patricia Seitz tenía el poder de dejar a Vanya libre, pero no lo hizo. No quiso ir en contra del sistema. I'm not sure she has a heart. I don't know. Vanya siempre decía que en este momento la justicia no estaba de su lado, pero que en algún momento estará. Para todos los que conocemos a Vanya y todos los que tenemos un poco de sentido común, esto no tiene ningún sentido. Sobre todo porque durante todo lo que ha sido el juicio no ha habido pruebas que hayan presentado, solo se ha asumido que debió darse cuenta, y a partir de ahí una persona está en la cárcel durante 10 años, separada de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Entonces me parece completamente injusto. Es difícil poder expresar el sentimiento que uno tiene, sobre todo conociendo el perfil, conociendo a Vanya, lo íntegra, lo honorable que es, y conocer a la familia Abreu y darte cuenta de que están sumergidos en un caso que por error se ha dado una cierta circunstancia que se han visto involucradas. Todo parece la crónica de una sentencia anunciada. Días antes, a los doctores que juzgaron con Vanya les habían dado 10 años. Vanya Abreu, por su puesto y por su formación, debía, según el gobierno de Estados Unidos, haberse dado cuenta del fraude. No lo demostraron, solo lo asumieron. Prácticamente lo que se quiere decir es que Vanya, con su inteligencia, debió de haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo allí y salirse de ahí o denunciarlo. A Vanya Vanya está sufriendo por su inteligencia. En el caso de Vanya, ella estaba en un círculo de personas y ella tenía que saber lo que estaba pasando, pero no quería participar, pero sí sabía lo que estaba pasando. Y eso verdaderamente no es cierto por ley, y también no es cierto porque la evidencia no muestra eso. Existe igualmente una implicación económica. Si se hubiera declarado culpable, le hubiera ahorrado dinero al gobierno de Estados Unidos. Cuando la gente se va a gran jurado, mucha gente no entiende que el gobierno está gastando una cantidad de dinero grandísima en investigadores, está gastando una cantidad grande pagando al gran jurado, le paga a los jueces, le paga a los fiscales. Entonces el gobierno trata de hacer el caso lo más poderoso posible para que esa persona no se le escape, porque si esa persona se le escapa y el gobierno termina perdiendo millones de dólares en un caso, entonces la cabeza de los fiscales está en juego. El caso de Vanya es precisamente uno de ellos. Una vez llegado a juicio su caso, lo que hemos visto es una aplicación draconiana de la ley. Porque como tú no llegaste a un acuerdo, entonces yo voy a hacer todo lo duro que yo pueda hacer contigo, independientemente de los contenidos de justicia de esa decisión. Además, usaron este caso para dar un ejemplo de castigo al fraude contra el Medicare. El estado de la Florida es el que más casos de fraude presenta anualmente. A mí me preocupa mucho que por establecer lo que es el impacto de una noticia, de una gran investigación contra el fraude, que yo apoyo, las investigaciones contra la defraudación de los servicios y de los bienes públicos, se convierta en un elemento que masacre a una o varias personas que no tienen nada que ver. Es decir, es que es compatible perfectamente. Puedes poner de manifiesto lo que el gobierno está haciendo en la lucha contra el fraude, pero eso no quiere decir que tengas que cometer excesos, y que cuando claramente se ve que ha habido un daño colateral sobre alguien que no tiene nada que ver, no lo restañes, no lo repares, sino que lo profundices. Es ahí donde se manifiesta la injusticia del sistema, y Vanya Abreu es la víctima de esa injusticia.
Vanya se mantuvo firme. En todo momento quiso defender su inocencia y su libertad. Pero no la dejaron. Se equivocaron. 110% wrong. Not a little bit wrong, but everything wrong. And you know, mistakes sometimes are made. And this is a mistake that's going to affect a lot of people. And now we have to try to fix that mistake. Condenada por ser demasiado inteligente. Condenada por creer en un sistema judicial con doble moral. Condenada por no negociar con la fiscalía. Declararse culpable e implicar a otras personas. Condenada a 10 años. Y ahora, la apelación. I'm going to give her a hug and tell her not to give up because, you know, we now have to go to an appellate process where we have 3 new judges look at it. And they'll look at it with fresh eyes. And so I'm hopeful that 3 judges looking at this case will see what I see and what I think so many people see, which is Vanja's innocent. She doesn't deserve a day in jail. Definitivamente, la Procuraduría General de la República, en manos de su titular, Francisco Domínguez Brito, y mi persona, como Procuradora de Derechos Humanos, seguiremos dando el debido seguimiento a este caso y trataremos de darle una respuesta a esta familia dominicana y al pueblo dominicano. Vanya Abreu es una mujer en el sentido más exacto de la palabra, una mujer fuerte. Su inmensa fe en Dios y el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos, la mantienen en la lucha. Simplemente yo soy humana y me cuesta dejar a mis hijos. Eso es principalmente lo que es, pero ellos, gracias a Dios, son fuertes y ellos van a estar bien. Todo un ejército de voluntades está luchando por Vanya Abreu. Hace 335 días que me quitaron la libertad. Hace 335 días que mi querida hermana Vanya está en una cárcel en Miami por un delito que no cometió. Mi lucha, la lucha de mi familia, comenzó desde el instante en que recibimos esa fatídica llamada hace ya más de 2 años, de que el FBI buscaba a mi hermana Vanya Abreu. Mi vida cambió, la vida de mi familia cambió. Vanya, la persona más amorosa, desinteresada, trabajadora y respetuosa de las normas que he conocido, era acusada de participar en un fraude contra el sistema social americano. La lucha comenzó y hoy somos un ejército de voluntades que luchamos contra esa injusticia. Cuando el FBI me dijeron que buscaba a mi hermana en Miami por un delito tal conspiración, la verdad es que no lo pude ni creer, es decir, estaba realmente en shock porque no podía ni suponer que Vanya pudiese estar inmiscuida en un problema legal. Presa, Vanya, no, yo pensé que era una especie como de confusión o relajo o error alguno. La injusticia es como intolerable. Muchas cosas en la vida tú las soportas porque tienen que pasar y porque son partes de la misma naturaleza. Es difícil. Y ya uno viendo esta circunstancia, que fue cuando en el momento de la sentencia la jueza le otorgó 108 meses de cárcel a mi hermana, era desesperante, porque al mismo tiempo tener que tolerar el poker face de una audiencia, es decir, tú no puedes casi ni expresarte, ni reírte, ni hacer una mueca en la cara, ni llorar al mismo tiempo, ni expresar. Es difícil. Lo peor que la justicia o el sistema judicial americano ha hecho, a mi punto de vista, es como inclusive tratar de convencer a los tales inculpados a que se declaren culpables. Y todo esto para satisfacer principalmente los beneficios económicos. Me parece que es como un negocio gigantesco. Después de todos los esfuerzos que se han hecho,
firmas por aquí, contribuciones por allá, personas tanto conocidas y hasta a veces desconocidas tratando de apoyarnos y aunándose al esfuerzo que estamos haciendo. La verdad es que uno esperaba lo mejor siempre. El día de la sentencia, ir a este conglomerado de personas, es decir, más de 120 personas estuvieron en corte y porque se quedaron afuera muchas otras que no cupieron ese día en la misma sala de audiencia. Pero lo más importante yo creo que es el apoyo que día a día, a través de cartas, de llamadas, de presencia, de ilusiones, de motivaciones, de ideas, de ejecuciones, de actitudes, de preguntas, se ha venido manifestando, y eso denota que Vanya no está sola, y así mismo ella lo puede sentir, que no está sola. Quiero que el mundo entero conozca el caso de Vanya, mi hermana, porque realmente cuando uno se ve apegado a una situación de proximidad como es mi hermana y que le está pasando eso, pero al mismo tiempo, a través de ella, uno se puede enterar que no solamente ella está pasando esta circunstancia, son miles de personas inocentes en cárceles estadounidenses culpables. Sigo para adelante, es decir, cuando uno tiene una finalidad y una meta, es decir, es algo como que uno no puede controlar, es algo que uno tiene que conseguir, y hasta que uno no lo consiga, no va a estar en paz, porque uno tiene la satisfacción por dentro de que tiene que haber justicia, y como tiene que haber justicia, pues esto le da la seguridad total a uno de que uno tiene que seguir la batalla y que al final lo lograremos. Justicia. Fe. Verdad. Familia. Amor. Cárcel. Fortaleza. Lucha. Juicio. Libertad. Pesadilla. Injusticia. Integridad. Fundación. Fuerza. Impotencia. Farsa. Dolor. Vanya. 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 Cobíjate en la esperanza de tu libertad, Vanya. Aquí estoy para decirte que mi mano está contigo, que creo en ti, en tu verdad y en tu camino, que voy al frente de tus pasos, soy tu voz. Aquí estoy, quiero que sepas que tu carga no es pesada, pues los que te aman hoy la llevan en la almohada. No temas, Vanya, que tu inocencia brillará. Nada puede detener que salga el sol en tu verdad y que la luz de tu alma se ilumine. Y un aire de inocencia se respira, pues has sembrado amor toda una vida. No temas que mi Dios está contigo, su justicia reinará. Y podrán caerse las estrellas, una nube gris de tempestad. Nada temerás porque tus huellas clamarán la voz de libertad. Nada puede detener que salga el sol en tu verdad y que la luz de tu alma se ilumine. Y un aire de inocencia se respira, pues has sembrado amor
toda la vida. No temas que mi Dios está contigo, y su justicia reinará.